Este video tiene el motivo de retroalimentar los temas vistos durante el cuatrimestre en la materia de teoría general del proceso. Primero empezaré explicando y nombrando los temas que vimos en cada parcial y luego daré un resumen de cada uno de ellos. En el primer parcial, unidad 1, vimos la estructura del Poder Judicial, su funcionamiento, su concepto, su integración, entre otras cosas. También vimos el concepto de la materia, las fuentes del derecho. En la unidad 2 vimos las bases constitucionales del derecho procesal y sus artículos. En la unidad 3 vimos los conceptos fundamentales del derecho procesal, que es el procedimiento y el proceso. Durante el segundo parcial vimos lo que es la sentencia, los actos jurídicos, las nulidades, los presupuestos y las cargas procesales. En la unidad 2 del segundo parcial vimos las acciones civiles y la teoría de la acción. Y por último, en el global se vio todo lo que es las excepciones, las partes o sujetos que intervienen en un proceso, la jurisdicción, la competencia, el juicio y la prueba judicial. Bueno, empecemos con la explicación de los temas del primer parcial. La estructura del Poder Judicial. Es el órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y los órganos del poder público. Asimismo, protege los derechos fundamentales que están constituidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales. A su vez, también protege los derechos político-electorales de las personas. El Poder Judicial está integrado o conformado por la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral, el Consejero de la Judicatura Federal, los juzgados de distritos, y sus principales funciones consisten en interpretar las leyes, impartir justicia, resolver los conflictos entre particulares, que se traten de asuntos federales. La teoría del proceso es el estudio de conceptos, principios e instituciones de disciplinas procesales. El litigio y los medios de solución son otro tema que vimos durante el primer parcial. El litigio es el conflicto de intereses que existe entre las partes. Los medios de solución son aquellos que buscan que las partes den solución a sus problemas de una forma igualitaria. Entre ellos está la autotutela, que es tratar de defender su derecho y hacerse valer y hacerse justicia por sí mismos. La autocomposición se llega a un acuerdo entre las partes para darle solución al conflicto, y la heterocomposición interviene una tercera persona, quien da la solución al conflicto. El litigio y los medios de solución son otro tema que vimos durante el primer parcial. El litigio es el conflicto de intereses que existe entre las partes. Los medios de solución son aquellos que buscan que las partes den solución a sus problemas de una forma igualitaria. Entre ellos está la autotutela, que es tratar de defender su derecho y hacerse valer y hacerse justicia por sí mismos. La autocomposición se llega a un acuerdo entre las partes para darle solución al conflicto, y la heterocomposición interviene una tercera persona, quien da la solución al conflicto. Como fuentes del derecho tenemos la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, que son argumentos que tiene un autor. Tenemos los conceptos y normas jurídicas del derecho romano, que son como un antecedente de lo que hoy es el derecho civil. También tenemos las normas jurídicas del derecho germánico, que hacen referencia al derecho penal, y normas jurídicas del derecho religioso, que nos pueden servir como una guía.
En la unidad 2 habla de las bases constitucionales, en donde entran las garantías individuales, que son aquellos medios jurídicos de protección de los derechos del hombre frente a las autoridades públicas que se encuentran consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas se dividen en igualdad, seguridad jurídica, libertad y propiedad. Artículo 8. Derecho de petición. Es aquel que nos dice que toda persona tiene el derecho de solicitar o reclamar algo ante las autoridades competentes y ordenar a que se les dé una solución. Artículo 11 constitucional. Derecho de tránsito. Nos menciona que toda persona tiene el derecho de entrar y salir de la República, viajar por su territorio, mudarse sin necesidad de algún documento, requisito o pasaporte, a menos que la ley lo pida. Artículo 13 constitucional. Tribunales especiales. Nos menciona que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. Nadie debe de gozar de fuero. Artículo 8 constitucional. Derecho de petición. Es aquel que tiene toda persona, grupo, organización o asociación para pedir, solicitar o reclamar algo ante las autoridades competentes y pedir que se les dé una solución. Artículo 11 constitucional. Derecho de tránsito. Nos menciona que toda persona tiene el derecho de entrar y salir de la República, de viajar por su territorio y mudarse sin necesidad de algún documento, requisito o pasaporte, a menos que la ley lo mencione. También nos dice que tenemos el derecho a buscar y a recibir asilo y de tener el reconocimiento de refugiado. Artículo 13 constitucional. Tribunales especiales. Nos menciona que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. Nadie debe de gozar de fuero ni compensaciones de servicios públicos. Artículo 14 constitucional. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Tampoco nadie podrá ser privado de su libertad, posesiones o propiedades, sino mediante un juicio ante los tribunales. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, documentos o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motiva la causa legal del procedimiento. También hace referencia al derecho que tenemos de que nuestros datos personales sean protegidos. Artículo 17 constitucional. Está prohibida la autotutela, es decir, que nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Unidad 3. Conceptos fundamentales del derecho procesal. El proceso es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso. El procedimiento es la serie o pasos que están unidos y relacionados para llegar a una sentencia. Segundo parcial. Unidad 1. Actos jurídicos procesales. Los actos procesales son aquellos realizados voluntariamente por los sujetos o las partes del proceso cuyos efectos serán los de crear, modificar o extinguir los derechos procesales para la constitución, desarrollo y conclusión del mismo. Hay diferentes tipos de actos procesales. Están los de alegación, de impugnación y de prueba. También hay formas procesales de lugar, tiempo y oralidad. Las nulidades procesales son aquellas sanciones que se establecen a ciertas inconsistencias observadas en un procedimiento. Los presupuestos procesales son los requisitos que deben acreditar los sujetos o partes para actuar dentro de un procedimiento y para que éste sea válido. La sentencia es el acto procesal que emite el órgano jurisdiccional o el juez para decidir definitivamente
cuál va a ser la resolución del conflicto y que pone fin al procedimiento. Como formas de terminación de un proceso tenemos el desistimiento, la aprehensión, el convencimiento, la conciliación, el perdón del ofendido, que son procesos abreviados para concluir el procedimiento o para no iniciarlo. La acción es un derecho público mediante el cual se requiere de la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una de las pretensiones jurídicas. Existen varias teorías de autores y filósofos en donde unos mencionan que es autónoma y otros que están relacionados a otros actos jurídicos. Por otra parte, en la unidad 2 tenemos las acciones civiles, como es la reivindicatoria, que es la que permite al propietario reclamar la entrega de una cosa que le pertenece y que se halla en poder de alguien que carece de título para poseerla, protegiendo siempre el derecho de propiedad. La acción publiciana es la que le concede al poseedor una cosa por medio de la prescripción. La acción hipotecaria es la facultad que tiene el acreedor para impulsar la acción jurisdiccional solicitando que se le resuelva su pretensión ante un juzgador sobre el derecho que tiene sobre el bien real hipotecado. Las acciones procesales son las que conceden a los titulares de derechos reales que ejercen por la posesión y que se les impide este ejercicio con fin de que se les restituya. Por último, tenemos los interdictos, que son procesos para proteger la posesión frente a quien se le despoja o se le perturba la misma. Para finalizar, hablaré de los temas vistos en el global. El primero son las excepciones, que son un recurso o medio de defensa que tiene el carácter y poder para impedir o retardar el proceso y obtener una sentencia favorable. Esta es ejercida por el demandante y tiene la finalidad de oponerse a la continuación del proceso. Este recurso tuvo origen en el derecho romano con el famoso proceso llamado formulario, cuyo objetivo principal de la excepción era pronunciar la absolución de la demanda por falta de algún requisito o de algún recurso. En el derecho moderno se formularon algunas clasificaciones de las excepciones, entre las cuales observamos las dilatorias, las cuales no anulaban la acción, simplemente la retardaban, y las excepciones perentorias, estas podían oponerse y sus efectos eran definitivos respecto al derecho que demandaban. En la unidad 2 del tercer parcial tenemos las partes en el proceso, los cuales incluye al juez, que es la persona que se encarga de que los derechos fundamentales sean respetados de cada una de las partes, el imputado, que es la persona a quien se le atribuye el hecho ilícito, el defensor, ya sea de la víctima o del imputado, que es el abogado, la víctima u ofendido, quien es quien resiente directa o indirectamente el daño, el Ministerio Público, que vela por los derechos e intereses de la víctima, y por último tenemos al policía procesal, quien es el encargado de mantener el orden en las audiencias y en su momento de la custodia del imputado. En la unidad 3 habla sobre la jurisdicción, que es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia por medio de los órganos jurisdiccionales instituidos, atribuyendo el derecho mediante la actuación de la ley en un caso en concreto. Se entiende por competencia a la forma en cómo se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad, rama o materia, para el efecto de consagrar las normas procesales, y éstas tienen factores de competencia, ya sea subjetiva, territorial, de conexión o funcionalidad. Juicio, procedimiento contencioso, desde que se inicia de cualquier forma hasta que queda concluida
y ejecutada la sentencia que pone fin a este procedimiento. La prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza de los hechos. Se entiende por competencia a la forma en cómo se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma especialidad, materia o rama, para el efecto de consagrar las normas procesales. Estas tienen factores de competencia, ya sea subjetiva, objetiva, territorial, de conexión o funcionalidad. El juicio es un procedimiento contencioso que se inicia de cualquier forma hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva que da por concluido este proceso. La prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos. Se entiende por competencia a la forma en cómo se distribuyen los asuntos atribuidos a los jueces de una misma materia, especialidad o rama, para el efecto de consagrar las normas procesales. Estas tienen factores de competencia, ya sea subjetiva, territorial, de conexión o funcionalidad. En cambio, el juicio es el procedimiento contencioso desde que se inicia de cualquier forma hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva que lo da por concluido. La prueba judicial es todo motivo o razón aportado en el proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos.